tardes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy queremos continuar con los temas de familia, diseño divino. El tema del día de hoy, vamos a dar continuidad a algunas herramientas que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando con respecto a dos herramientas que es la oración y la palabra. Y el día de hoy hablaremos de otras dos herramientas que también tenemos para poder formar nuestras vidas, para poder fortalecer a nuestra familia y poder poder llegar a tener el sueño que Dios tiene de nuestras familias, que puedan tener y vivir en lo que es el diseño original, en el diseño divino que Él planeó desde hace mucho tiempo. Pues me gustaría que comenzáramos haciendo una pequeña oración. Pues, sí. Vamos a orar. Padre, en este día, Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos, Padre, que en este momento, Señor, que estamos disponiendo en nuestras vidas, Señor, haciendo un alto, Señor, en esta cuarentena, Señor, que podamos, Señor, entender y que nos des tu revelación, Señor, acerca del diseño que tú has creado para nosotros, Señor, tus hijos, el diseño de la familia, Dios. Permite, Señor, que podamos entenderlo y que lo podamos poner en práctica. Te damos gracias, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, retomando un poco lo que hablábamos la semana pasada, en Génesis 2:15 habla acerca de labrar, lo que es trabajar y cuidar o guardar la tierra, que representa a nuestra familia. Y es importante las dos herramientas que el día de hoy vamos a conocer, porque estas dos herramientas son fundamentales para que la familia pueda vivir realmente bajo el diseño divino. Vamos a ver, la primera herramienta es el ejemplo. Y nosotros como padres tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos en la palabra, pero también esto se tiene que ver reflejado en nuestra vida cotidiana. Y pues esto conlleva que nosotros tenemos que reflejar nuestro carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Y sobre todo en Lucas nos habla la responsabilidad tan fuerte que tenemos como padres, que es que debemos de dar un buen ejemplo a nuestros hijos. No solamente como algo que sea una imitación, sino que realmente Dios quiere que nosotros como padres, ¿verdad?, ejerzamos el ejemplo, la paternidad, ¿verdad?, como algo original, algo que Él ha diseñado, ¿verdad?, para nosotros, y sobre todo que lo podamos reflejar en nuestros hijos. Y yo quiero leerte lo que dice Lucas 17. En Lucas 17, versículo del 1 al 2, perdón, habla acerca del tropiezo. Dice, cierto día Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. En este versículo nos habla que no quiere decir, ¿verdad?, que vaya a suceder literalmente, ¿verdad?, que si estamos dando un mal ejemplo a nuestros hijos es mejor quitarnos la vida, sino que se refiere a la responsabilidad que tenemos como padres sobre la vida de nuestros hijos o sobre la vida de la gente que nos rodea. Incluso a lo mejor hay personas, ¿verdad?, matrimonios que no tienen hijos, pero tienen sobrinos, tienen discípulos en su célula, tienen personas que los rodean y que están siendo punta de lanza dentro de las familias, ¿verdad?, de nuestra sociedad. Y aquí se refiere a esa responsabilidad que debemos de tener, ¿verdad?, el peso que debemos de llevar, que debemos de ser un buen ejemplo hacia nuestros hijos, hacia las personas, pero sobre todo tanto hay como ser un buen ejemplo como un
como un mal ejemplo. Entonces, aquí en esto nos habla también en que tenemos que tener como el carácter de Cristo, ¿verdad? Habla acerca de tener principios del reino, que es lo que debemos demostrarle a nuestros hijos con nuestros actos. Debemos de tener una cultura de reino, y esto habla, en la cultura de reino hay ciertas características donde nos habla que debemos de ser como Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo era un hombre humilde, ¿verdad? Esto habla en nosotros que también debemos de practicar, ¿verdad? De ejercer esa humildad. Habla también que debemos de ser pacificadores, enseñar, ¿verdad? A nuestros hijos a ser pacificadores, a traer la paz, ¿verdad? En nuestros tiempos, y también a vivir en una vida en santidad. Esto conlleva mucho trabajo, ¿verdad? Como familia, como pareja, los matrimonios, en llevar una vida santa y apartada del pecado para Dios. Y esto, más que nada, nuestros hijos aprenden de nuestros hechos más que de nuestras palabras. Y yo quiero que podamos leer lo que nos dice en Juan, capítulo 13, versículo 14 al 15, donde nos enseña que debemos de ser imitadores, debemos de ejercer, ¿verdad?, estas características. Dice así: y dado que yo soy su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Así es. Debemos de hacer lo que Jesucristo ha venido a hacer a la tierra, y es servir. Y nosotros como padres también fungimos, ¿verdad?, como Jesucristo dentro de la familia, en que venimos también a servir, ¿verdad? Servir a nuestro cónyuge, servir a nuestros hijos, ¿verdad? Teniendo un corazón correcto, teniendo un corazón humilde, y sobre todo siempre cuando una persona busca, ¿verdad?, tener esa relación con Dios y busca tener la dirección de Dios sobre su vida, va a poder obedecer la palabra, va a poder obedecer las escrituras, y va a poder mostrar realmente quién es Dios en su vida, y va a poder tener todas estas características y las podrá reflejar en su vida hacia sus hijos. Va a haber ocasiones que tal vez algunos hijos van a tener heridas en su corazón, va a haber a lo mejor hijos que tengan a lo mejor, no sé, amargura, a lo mejor ira, pero todo esto es porque hay heridas que no han sido sanadas en nuestros hijos, y es nuestra labor como padres, ¿verdad?, poder tener ese acercamiento con nuestros hijos y que haya una restauración familiar, ¿verdad? Para esto tiene que haber una restauración personal, y esto se lleva a cabo a través de conocer a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Entonces, nosotros tenemos que ser ejemplo para nuestros hijos, tenemos que instruirlo, y vamos a leer también lo que nos dice Filipenses 3:17. Dice: amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Debemos de tomar el mejor ejemplo, que es Jesucristo y que es Dios como nuestro Padre. No quiere decir que vamos a ser perfectos padres, pero sí podemos ser unos padres originales. Y esto nos lleva al origen con el cual Dios nos ha creado, nos ha diseñado, ¿verdad? No querer imitar, ser como los padres de fulanito o como los papás de Juanito, porque llegamos a lo mejor cuando tenemos hijos en la adolescencia, algunos hijos desean que sus padres sean como los de sus compañeros, como sus amigos, pero nosotros debemos de entender como hijos de Dios que tenemos que ser padres originales. No somos padres perfectos. Un padre cristiano no quiere decir que vas a ser perfecto, que vas a ser el mejor, pero sí el que necesita a tus hijos. Cuando tú estás siendo dirigido e instruido por Dios. Y para esto yo quiero compartirte que unas frases donde nos dice que
Comienza temprano a enseñar a tus hijos, porque desde niños, desde la temprana edad, comienzan a pecar. También que el sermón principal de nuestra vida lo predicamos en nuestra casa. Nosotros como líderes, nosotros como hijos de Jesucristo, no podemos ser santos en la iglesia y demonios en la casa. Tenemos que vivir en una vida en santidad, no podemos exigirle algo a nuestros hijos que nosotros no estamos dando. Tenemos que ser primero nosotros el ejemplo para nuestros hijos, y así nuestros hijos van a ser un reflejo de lo que nosotros somos. Debemos de llevarlos a los pies de Cristo a nuestros hijos a través de nuestros actos, de nuestras actitudes, de nuestro testimonio, y no a través de nuestras palabras, de nuestros regaños, de nuestras a lo mejor correcciones que siempre les queramos imponer a nuestros hijos. Siempre debemos de buscar el ser el mejor ejemplo para nuestros hijos, el ejemplo original que Dios ha traído para nuestras familias. Cabe resaltar dentro de esta herramienta de lo que es el ejemplo, que es algo que cada uno de nosotros debemos darle la importancia necesaria, porque Dios le dio la importancia, Jesús mismo le dio la importancia al ejemplo, y nosotros como padres debemos de darle la importancia que tiene el ejemplo en nuestras vidas. Muchas de las veces nosotros podemos pensar que pues porque nosotros oramos o leemos la palabra, nos congregamos, estamos en algún ministerio, estamos dando una célula, podemos nosotros decir o pensar que estamos bien, que todo está marchando bien, pero siempre vamos a poder ver en nuestros hijos el resultado de lo que estamos haciendo en el área espiritual y también en el área secular, porque así como menciona mi esposa, nuestros hijos siempre están aprendiendo de lo que ven de nosotros, y es importante que nosotros podamos entender que nuestros hijos son nuestros primeros discípulos. Nuestros hijos son los que van a absorber todo lo que hay en nuestras vidas, y es lo mismo que ellos van a hacer. Es de la misma forma en la cual ellos van a vivir. Pudiéramos decir que los hijos son el reflejo de los padres o el reflejo del matrimonio. Y es ahí donde nosotros debemos darle la importancia que merece el ejemplo que nosotros les damos a nuestros hijos. No pidamos nosotros a nuestros hijos que oren, que lean la Biblia, si nosotros no lo hacemos, ¿sí? Porque nuestros mismos hijos ven el ejemplo en nosotros. Y otra de las herramientas que también pues ayudan y fortalecen a nuestra familia son los principios de autoridad. Pero es importante también tener en cuenta que los principios de autoridad van muy de la mano con lo que es el ejemplo, porque algo que nosotros pues podemos ver en la actualidad, que los principios de autoridad y el sometimiento a la autoridad en los últimos tiempos pues ya es como uno de los más grandes problemas que existen, ya que los hijos pues ellos no se someten a los padres. De pronto vemos que ya no hay un respeto a los ancianos, no hay respeto a las autoridades, no hay respeto a muchas veces hasta a nuestras autoridades civiles, no hay respeto aún a las autoridades espirituales dentro de la iglesia, ¿sí? Y esto pues es algo que los hijos deben de conocer. En Romanos 13, 1 y 2 menciona algo que Dios estipuló referente a la autoridad. Y esto es algo que nuestros hijos deben de conocer principalmente y entenderlo, pero deben de conocerlo con el ejemplo de nuestra vida, porque si nosotros principalmente no nos sometemos a la autoridad, pues nuestros hijos no lo van a hacer. Dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad
están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. En este versículo podemos nosotros ver que la autoridad ha sido puesta por Dios. La autoridad ha sido establecida por Él. No menciona que la autoridad es si queremos o no queremos, sino que es un mandato que Dios ha establecido, el someternos a las autoridades. Y así como podemos ver que hay autoridades en el gobierno, que hay autoridades en la iglesia, pues también podemos nosotros mencionar las autoridades en el hogar, que pues son los padres. Y aquí es algo donde los padres representan esta autoridad en el hogar, pero es importante tener en cuenta y por eso enseñarles a los hijos que la autoridad es algo que Dios ha estipulado, la autoridad es algo que Dios ha entregado. La autoridad no es vas a hacer lo que te digo porque yo quiero, sino que esto viene de enseñarles a nuestros hijos que la autoridad ha sido establecida por Dios y aún enseñarles que en algún momento de sus vidas ellos llegarán a ser una autoridad, que Dios también los va a respaldar. Pero para esto ellos tienen que comenzar a vivir de acuerdo a lo que Dios establece en su palabra, que es someterse a las autoridades. Y en el hogar, pues ellos tienen que aprender a someterse a los padres, ¿sí? Porque también vemos que Dios estableció la obediencia, y esto es parte del sometimiento a la autoridad, la obediencia a los padres. Lo menciona en Éxodo, en uno de los mandamientos, que Jesús, y podemos decir que es uno de los mandamientos que tienen una promesa, porque Dios, cuando estipula este mandamiento de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, dice para que los días en la tierra sean largos, ¿sí? Y no sean cortados. Este mandamiento tiene una promesa. Por eso es tan importante poder entender que la autoridad que ha sido puesta por Dios, ¿sí? También tiene bendiciones, o nos da bendiciones cuando nosotros obedecemos, en este caso, los hijos. Me gustaría que pudiéramos leer Efesios 6, del 1 al 3. Dice: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en esta tierra. Aquí menciona la bendición de una larga vida. No menciona que nuestra vida va a ser cortada si no los obedecemos, pero pues nosotros pudiéramos decir que si nosotros obedecemos y nos sometemos a los padres, en este caso los hijos, pues tienen esta promesa de una larga vida. Y si nosotros no nos sometemos o no obedecemos a nuestros padres, los deshonramos, pues es como si nosotros estuviéramos acortando estos días de nuestra vida, porque nosotros estamos dejando que la bendición pues se aleje de nosotros al no someternos, al no obedecer a nuestros padres, ¿sí? Vamos también a leer Efesios 5:25, porque es importante que nosotros podamos entender que también en la familia y en el matrimonio, pues una de las autoridades que Dios ha delegado al hombre, pues es ser la cabeza, ser el esposo, ser el padre. Dice: para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra. En estos versículos nosotros podemos darnos cuenta de que Dios, al delegar la autoridad al hombre, lo hace para que pueda dirigir a su familia, para que pueda fungir como esa autoridad y pueda
como cabeza, ser ejemplo, principalmente. La autoridad que Dios da no es para que el esposo o el hombre la ejerza con violencia, sino que tiene que ejercerla con amor, porque la autoridad que Dios ha delegado es para que pueda ser ejercida con el amor mismo del Padre. Y es importante que nosotros podamos ver lo que dice este versículo en Efesios 5:25, la indicación que es dada al hombre como autoridad de la familia. Dice que debe de amar a la esposa, debe de amar a la familia como Cristo amó a la iglesia. La verdad, eso yo considero que es un estándar muy alto, porque el amor que Cristo le tuvo a la iglesia o le tiene a la iglesia, pues yo creo que es incalculable. El simple hecho de Jesús poder haber dado su vida por la iglesia, pues ahí nos marca un estándar muy alto, que nosotros como hombres, como cabezas de hogar, nosotros tenemos que dar nuestra vida por nuestra familia. Nosotros tenemos que morir a nuestros deseos, morir a nuestra vida para darle a nuestra familia lo que necesita, darle a la familia lo que requiere, pero principalmente poder darle a la familia el mejor ejemplo. Vamos a leer también Mateo 16:18. Dice, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el Padre de la muerte no lo conquistará. Cuando Jesús habla acerca de la roca, en este versículo, está hablando de Él mismo. Y esto representa la protección de Dios, la protección a nuestras vidas, a nuestra familia. Y es importante que nosotros, en cuanto a esto, podamos darnos cuenta de que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que la autoridad máxima la principal autoridad que hay en la tierra es Dios, y que nosotros tenemos que estar sometidos a Él, que nosotros tenemos que obedecer a Él, su palabra y sus mandamientos, para poder tener la protección y la cobertura que Él tiene para nosotros, ¿sí? Ahora, enseñarles a nuestros hijos que cuando nosotros estamos bajo una cobertura espiritual, que esto es a la iglesia a la que asistimos, cuando nosotros estamos bajo esta cobertura, pues nosotros estamos protegidos por Dios. Por eso es importante la enseñanza a nuestros hijos del por qué es bueno asistir a la iglesia, por qué es bueno estar en una célula, por qué es bueno compartir de Cristo. Pero si nosotros pensamos un poco en cuanto a lo que hemos estado viendo en estas herramientas que tenemos para la familia, pues vamos a llegar a un punto donde si nosotros como padres no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, pues nosotros vamos a estar siendo piedra de tropiezo aún para nuestros propios hijos. Es importante que nosotros le demos la importancia necesaria a leer la palabra, a hacer un devocional, a tener intimidad con el Padre en la oración, en la intercesión que hay a las 5 de la mañana. Es importante que le demos pues ese peso que tiene para nuestras vidas. Porque si nosotros como padres no lo hacemos, nosotros no tenemos la autoridad para poderle decir a nuestros hijos que orar es bueno, que leer la palabra es bueno. No tenemos la autoridad si no lo hacemos. Es importante que nosotros podamos comprender que lo que nosotros hacemos va a marcar la vida de nuestros hijos. Si nosotros no estamos sometidos a Dios como pareja, como persona, si no estamos sometidos a Dios, pues va a ser difícil que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos que ellos tienen que someterse a Dios si nosotros no lo hemos hecho. Es importante que en este tiempo puedas disfrutar de tu familia, pero ¿por qué no analizas un poco cuál es la condición
de tu familia? ¿Cuál es la condición de tus hijos? Porque es fundamental que aprovechemos esta oportunidad, este tiempo que tenemos. Quizás no nos podemos congregar, no podemos estar en célula y tenemos tiempo para estar en casa. Tenemos tiempo para estar en nuestra familia y poder cambiar lo que de pronto hemos estado haciendo mal. Podemos nosotros aprovechar este tiempo y podemos restaurar lo que sea necesario para nuestra familia, pero sobre todo que nosotros podamos ser ejemplo a nuestros hijos durante este tiempo. Y que el tiempo en el que nosotros regresemos a la iglesia, nosotros podamos también ver que nuestra familia ha ido hacia otro nivel. Que podamos ver que nuestros hijos, ahora ellos por su cuenta pueden buscar a Dios. ¿Por qué? Porque ven en nosotros un ejemplo. Que en este tiempo en el cual estamos pasando, no te descuides, no dejes de buscar a Dios. Porque ten en cuenta que en todo momento lo que tú haces, tus hijos lo están viendo. Si tú quieres que tus hijos sirvan al Señor, comienza desde tu matrimonio sirviendo al Señor. Así es, yo creo que muchas de las familias que nos están escuchando y que nos están viendo en este momento, a lo mejor han podido analizar, han podido checar su vida, o a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Mi familia está hecho un desastre completamente. ¿Sabes por qué? Porque no estás yendo y no estás caminando en ese diseño divino que Dios ha creado para nuestras familias. Entonces yo creo que este es un tiempo especial, como dice mi esposo, en que podamos orar al Señor y que podamos arrepentirnos. A lo mejor dices, mis hijos ya tienen 18, 20, 30, 40, 50 años tal vez, y a lo mejor sus vidas están igual o peor que las nuestras. Yo creo que este es un tiempo apropiado para poder rendir nuestra voluntad delante de Dios y poder pedir por nuestras familias, pedir por las familias de nuestros hijos también. No quiere decir que queramos ser los mejores, los perfectos, ¿verdad? Sino que podamos ser originales, podamos tener como familia la esencia de Dios, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo te invito a que cierres tus ojos y que podamos orar al Señor en este día. Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra que hoy hemos aprendido, Señor, acerca del ejemplo, acerca de la autoridad, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los temas que hablan acerca de la familia, acerca del diseño que tú has creado para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros matrimonios. Y hoy, Señor, reconocemos que no lo hemos hecho, Señor, de acuerdo, Señor, a tu palabra. Hemos decidido, Señor, ir sobre otro rumbo, hacerlo a nuestra manera, hacerlo, Señor, de acuerdo a lo que nos plazca, sin tu dirección. Y hoy nos arrepentimos de lo mal que estamos llevando nuestra familia, la vida de nuestros hijos, hacia donde se está yendo, Señor. Hoy queremos, Señor, pararnos en la brecha, Señor, nosotros como matrimonio, Señor, y pedirte que nos perdones, Señor, de lo mal que hemos cometido, del rumbo que hemos tomado en nuestros matrimonios. A lo mejor si hay matrimonios que han estado separados en este tiempo, Señor, hoy te pedimos que tú restaures primeramente sus corazones, que tú restaures sus vidas, Señor, para que puedan, Señor, volver a estar juntos, Señor, y de acuerdo a tu voluntad, como el diseño que tú has creado para nosotros. Señor, hoy nos arrepentimos, Señor, si tal vez, Señor, hemos pecado, si tal vez ha habido, Señor, en el matrimonio, Señor, infidelidad, o ha habido tal vez un autoritarismo, Señor, con violencia, con golpes, Señor, del esposo hacia la esposa, o incluso, Señor, si hay esposas que golpean, Señor, a sus hijos, los azotan, o tienen malas actitudes hacia sus maridos, Señor. Hoy quiero, Señor, orar por aquellas mujeres, Señor, para que tú traigas, Señor Padre, una sanidad interior a su corazón, Señor, y que puedan, Señor,
estar en el diseño divino, Señor. Hoy te pedimos por nuestras familias, hoy te pedimos por las familias de Irapuato, por las familias de Nueva Vida, Señor. Hoy declaramos, Padre, que tú restauras, Señor, en nosotros, Señor, la idea original por la cual tú nos has creado, Dios. Te damos gracias, Señor, en este tiempo, Señor. Aplicamos, Señor, tu sangre poderosa, Jesucristo, sobre nuestras vidas, la cual trae identidad hacia nosotros, Dios. Te damos gracias en este tiempo, Señor. Gracias por nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.